tema muscular, que se le subieron los gemelos y bueno, notó un poco la inactividad, que llevaba un tiempo sin competir, pero bueno, muy contento por el partido que hizo Saro, por el partido los minutos que nos dio Joel, Robert otra vez, o sea, en general muy contento por la actitud de todo el equipo. Evidentemente tenemos que seguir siendo autocríticos y seguir planteándonos lo que no hacemos bien, pero bueno, en principio, ya te digo, muy contento con la actitud general de todo el equipo, del compromiso. Y encima el que entra, corre ahí en el ataque tal, y luego te regala un golito. Sí, también, sí, Pablo, sí, muy bien, chaval, con una ilusión enorme, creo que contagió al equipo, ¿vale? Cuando entra en el descanso, pues la presión alta se hace de otra manera ya. Bueno, y después él tiene ese ímpetu, esas ganas, esa alegría, que bueno, creo que nos vino muy bien, contagió al resto de los compañeros y bueno, creo que la segunda parte hicimos un poco lo que nos faltó en la primera, ¿no? Quizás nos faltó un poco de ritmo. Evidentemente los partidos hay que madurarlos, sabíamos que nos íbamos a encontrar un rival con mucho oficio, muy ordenadito, exponiendo muy poco y bueno, nosotros teníamos que esperar nuestro momento, ¿no? Creo que lo hicimos bien, el chaval nos dio el gol, los 3 puntos, marcó un golazo, felices por todo lo que estamos haciendo y con los pies en el suelo de que esto mañana tenemos que empezar a preparar un partido muy, muy complicado en Gijón, un terreno de juego que creemos que va a estar en unas condiciones distintas a lo que estamos acostumbrados y seguir trabajando. Se ha referido el entrenador rival. Dice que para él es una jugada en principio bastante clara, nada más empezar un penalti, no sé si estamos viendo Álvaro Casas con Pana o sí, esa sí. Jugada. ¿La has visto? Sí, no, evidentemente yo creo que ¿Es Álvaro Casas o Matías? Es Matías Vesperini, sí. Sí, pasa que es una jugada muy rápida, evidentemente yo ahí no me puedo mojar, si pita penalti tampoco te puedo decir que no es penalti, o sea, no lo sé, tendré que ver las imágenes repetidas y a partir de ahí, oye, pues ojalá haya acertado el árbitro y no haya sido nada, ¿no? En cualquier caso, ya te digo, yo ahí, bueno, fue un lance que seguramente si de haber sido de otra manera o haber pitado otra cosa habría cambiado el partido y bueno, tuvimos a lo mejor esa fortuna o no, ya te digo, porque no sé realmente lo que pasó. Pero bueno, ya te digo, estoy contento porque creo que el equipo, evidentemente nos faltaron cosas en la primera parte, lo que os comentaba del ritmo, de circular la pelota mucho más rápida, quizás eché de menos algún desmarque de ruptura para dar profundidad al equipo, bueno, pero contento sobre todo por el cómputo global de los 90 minutos, la victoria, que creo que es una victoria de mérito ante un rival complicado y después también un poco feliz porque bueno, en determinados momentos sí que vi ese juego que tanta gente nos demandaba de juego de posición, con movilidad, llegando por fuera, que nos siguen faltando cosas evidentemente, pero bueno, creo que se van viendo cosillas y bueno, nos da confianza para seguir trabajando. Le comentaba el entrenador rival que parecía que su planteamiento inicial era esperar al Compos en medio campo, ¿no? Dejando tocar sobre todo al Compos en medio campo y a partir de ahí sí que apretarle mucho para hacerle daño pues, a alguna jugada con velocidad. Sí. No sé si te sorprendió ese planteamiento o quizás fue mérito de ellos por ese planteamiento o de mérito del Compos por ese juego muy imprevisible. Tú date cuenta que al final un equipo profesional o semiprofesional que físicamente entrena y que está bien, pues oye, si se colocan 2 líneas de 4, una de 4 más otra de 5, ¿no? Pues es complicado atacar. Entonces, bueno, sí que es cierto que en la primera parte sobre todo nos maniataron un poco, pero bueno, ahí evidentemente tiene que aparecer el talento individual, la inspiración del día, bueno, si no es muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, sí que dentro de eso creo que supimos o no perder la calma sobre todo. Evidentemente eso seguramente fue mérito de ellos, que hicieron un planteamiento pues eso, con 2 líneas muy juntitas, muy organizados y esperando cogernos en una transición y bueno, en la segunda parte creo que fue un poquito más de lo mismo, pero nosotros creo que le fuimos capaces de meterle más ritmo, sobre todo una de las cosas que le pedía a los chicos era estar equilibrados en todo momento, para que en el momento que hubiera pérdida poder recuperar lo antes posible y yo es la sensación con la que me voy de la segunda parte, ¿no? Que creo que que jugamos durante muchísimos minutos en campo contrario, con lo cual si estás en campo contrario el rival te genera muy poquito peligro y bueno, y a partir de ahí ya te digo, lo que nos queda es seguir creciendo, seguir creyendo en lo que hacemos y dándole valor. Después de esa serie de empates que
sobre todo en el principio de liga, cosechaba el equipo. Estas 3 victorias consecutivas le meten quizás más valor a esos empates y a ese sumar siempre jornada por jornada. Sí, hombre, yo el cómputo global que hago de lo que llevamos de temporada ahora es muy bueno, ¿no? Porque evidentemente empatamos demasiados partidos, algunos creo que merecimos más, otros a lo mejor merecimos menos, pero hay que darle mucho mérito a lo que está haciendo el equipo, ¿no? Al final creo que llevamos unos números muy buenos. Sensaciones, bueno, evidentemente es lo que os digo siempre, nosotros intentamos sacar rendimiento a los futbolistas que tenemos con sus características y bueno, creo que dentro de eso lo estamos haciendo bien. Yo me voy satisfecho, ojalá me vaya más satisfecho todavía si somos capaces de ganar estos 3 puntos, pero de la semana que viene, pero sí que me voy contento con el cómputo global de todo lo que estamos haciendo hasta ahora al descanso que vamos a dar en Navidad. Decías, Rodri, que faltaba circulación o ritmo de la circulación, pero quizá lo que sobró fue demasiada horizontalidad en la primera parte. Sí, pero bueno, pero eso es un poco porque tampoco queríamos perder la pelota, ¿no? Entonces, evidentemente, ya te digo, ellos estaban basculando bien, nos cerraban las líneas de pase. Y bueno, yo le decía a los jugadores que tampoco, si no veían el pase claro, pues que intentaran llevarla al otro lado, porque al final cuando un equipo bascula es cuando se generan los intervalos entre los defensores, es cuando puedes filtrar un pase, ¿no? Entonces bueno, ya te digo, eso también yo creo que a ellos estuvieron mucho tiempo corriendo detrás del balón, que también seguramente les pudo pasar factura, y en la segunda parte pues no eran capaces de, bueno, ya de cerrar tantos pases, ya llegábamos con más claridad hasta el último tercio de campo. Bueno, al final los partidos, tuve un entrenador hace muchos años que me decía que los partidos se ganan a partir del minuto 65-70 y es verdad, ¿no? Evidentemente todos queremos ir 3-0 en el minuto 20, pero bueno, la mayoría de los partidos se ganan a partir de esos minutos, hay que madurarlos y bueno, creo que hoy fue lo que hicimos. Por segunda semana consecutiva, portería. ¿Mucho te gusta la portería cero? Sí, contento por volver a dejar la portería cero, porque al final eso quiere decir que estamos haciendo un buen trabajo desde, ya te digo, lo que os comentaba antes, desde Pablo Durán, Escudero la primera parte, desde la línea más alta, los delanteros hasta los centrales y el propio Pato, el portero, que están haciendo un buen trabajo defensivo, ¿no? Igual que le estamos pidiendo a los delanteros que defiendan, pues a los centrales también le estamos pidiendo que nos ayuden en la salida de balón. Entonces nada, muy contento en eso, a seguir con esa confianza, con ese trabajo, con ese compromiso, que es lo que nos va a dar el premio final.